gracias, Señor. Gracias por esta preciosa mañana, Señor. Gracias por todo lo que haces cada día en nuestras vidas, Señor. Solo tú tienes palabra de vida, Señor. Solo tu palabra es ese alimento que necesitamos, Señor. Tenemos hambre de tu palabra, de ese alimento, ese maná, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús, Señor, usa a tu siervo, Señor. Usa a tu siervo esta mañana. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, que estés tú usándolo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bendiciones, un saludo cordial a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Amén. Primeramente, yo no me puse de acuerdo con los adoradores, con los hijos de Cristo. No nos pusimos de acuerdo, sin embargo, todas las alabanzas tenían que ver con el tema de hoy. Es increíble lo que hace el Señor. Pueden sentarse en su conciencia, hermano. El Señor les bendiga grandemente. Y una de las alabanzas decía, gloria a Dios, no, que le diéramos gloria al Señor. Y sabemos que todos los dones y nuestra apariencia, lo que somos y todo se lo debemos a Él. Que nada somos sin Él. Y todo lo que sabemos es gracias a Él. Porque nada aprendimos nada, sino todo lo que sabemos que Él nos lo ha revelado. Él nos lo ha enseñado. Entonces ahora les pido, hermanos, que no vean a un hombre acá parado, sino que se concentren en las escrituras, en lo que vamos a leer. Que estemos concentrados no en el cuerpo físico. Yo simplemente soy un servidor, porque como otra de las alabanzas de Dios, por cómo no servirte. ¿Cómo no le servimos al Señor? Era otra de las alabanzas. ¿Cómo no voy a servirte? En todo tiempo, con nuestras amistades y amigos, podamos servir y compartir la palabra de Dios. Hay cosas que hablamos que no edifican, pero hay otras que sí edifican. Y las cosas que edifican son aquellas que tienen que ver con nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a ver un bello tema, y el tema yo le he puesto por nombre. El tema que le puse por nombre, el tema, es el plan eterno, el plan del Señor, el plan de Dios, es que siempre creamos a su palabra. No creamos en palabra de hombre, sino que creamos a su palabra. Pero ¿quién es? ¿A quién le vamos a decir cuál es la palabra? La palabra es lo que está escrito en su preciosa escritura, lo que Él nos dejó. Él nos dejó un documento. Ese documento es el que tenemos que creer. Te invito, hermano, que abran sus Biblias y que vamos a leer las escrituras en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En Juan 1, del 1 al 14. Los hermanos, miren, los hermanos nos están ayudando con las pantallas. Vamos a hablar de esta persona tan maravillosa. La escritura dice así: en el principio, el verbo tiene que ver con la palabra, ¿verdad? Y la palabra era con Dios y el verbo era Dios. Okay. Pero esto era en el principio. Este es en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada fue hecho. Entonces tiene que ver con alguien que hizo todas las cosas. Si era la palabra en el principio, quiere decir que cuando el Señor dijo, hágase los cielos, ¿verdad? Haga luz. La primera fue, ¿no? En Génesis, busquemos Génesis 4. Génesis 1, un segundito, pero si no dejen de nada. Dice, aquí, entonces, aquí seguimos el principio. Génesis 1, conseguimos el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ajá, aquí viene, en el versículo 3 dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sin embargo, ahí todavía no habían sido creados el sol ni la luna, y ya había luz, el sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero él dijo, cuando las palabras se abrieron del Padre, dijo, sea la luz, y fue la luz, esa palabra produjo que se hiciera la luz. Y esa palabra es la que vemos aquí, que en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra, que más adelante en el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, que el verbo es nuestro Señor Jesús.
Ahora vamos a releer San Juan 1:1, pero en vez de poner el verbo, vamos a poner nuestro Señor Jesús. A ver qué dice, ¿verdad? En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. ¿Se comprende mejor ahora? Amén. Y por Él fueron creadas todas las cosas. O sea, quiere decir que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Esa es la palabra. Jesús es la palabra. Ahora vamos a seguir viendo de Él. Filipenses 2:6. Usted es la persona más maravillosa que podemos conocer. Es la persona que pagó el precio por nuestros pecados. Filipenses 2:6 dice así: el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese es nuestro Dios. Aleluya. En forma de Dios, y se despojó para ser igual a nosotros, para estar con nosotros, para venir a la tierra con nosotros. Nuestro Señor Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. En Colosenses 1:15 podemos ver cómo Él es la imagen de Dios. Hermano, Colosenses 1:15 nos habla también de Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primero de toda la creación, el primogénito. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por Él, mediante Él y para Él. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién lo cree? Amén. Amén. Génesis 2, del 16 al 17. Dice así. ¿Tenemos? Ajá. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Verdad? El Señor le está diciendo: tú puedes comer de todo árbol del huerto. Pero dice: pero hay un árbol que no puedes comer, el de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que tú comieres, ciertamente vas a morir. Dijimos que el tema se llama: el plan del Eterno es que creamos a su palabra. Si a Adán se le está diciendo: no comas de ese árbol porque vas a morir, le está diciendo el Padre, ciertamente no le creyó, porque le creyó al enemigo. El enemigo le dijo: ciertamente no morirás, sino que conocerás el bien y el mal, le dijo el enemigo. Pero ya el Padre le había dicho: no comas porque ciertamente vas a morir. Amén. Entonces el plan siempre ha sido del Eterno, es que creamos a su palabra, y su palabra es Jesús, como lo vimos antes. O sea, que creamos en su palabra, creamos en Él, creamos en Jesús. Porque el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él dijo: mi doctrina no es mía, sino el Padre me la ha dado a conocer. El plan siempre ha sido ser obediente, y la obediencia va a traer bendición. Amén. Siempre que seamos obedientes a Él, trae bendición. Pero si somos desobedientes, va a traer maldición a nuestra vida. No es que Él sea malo, sino que hay una ley instruida, hay una ley instituida que tenemos que ser, al sujetarnos al soberano. Amén. Como todo rey, como todo reinado, como todo país, tiene sus leyes. Y esas leyes, si tú violas, te comes ahorita el semáforo, viene una multa sobre ti. Eso es lo que se llama la maldición de la ley. O sea, lo que tú vas a pagar por el pecado que cometiste. Pero esa fue la que el Señor vino y clavó en un madero. Amén. Y pagó el precio por nuestro pecado. Porque en 1 Juan 3:4 habla que la definición del pecado. 1 Juan 3:4 dice, ¿la tienes por ahí o no? 1 Juan 3:4 da lo que es el concepto realmente de lo que es pecado. Y Juan 3:4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Este es el concepto de pecado: violar las instrucciones del Padre Eterno, que desde el principio puso unas leyes, unas instrucciones para que nosotros tengamos bendiciones si las obedecemos.
pero acarrearon condenación si la desobedecen. ¿Qué le pasó a Adán? Perdió su bendición por desobediente. Vamos a ubicarnos ahora en el libro de Romanos. Los hermanos que hablan. La fe viene por el oír. ¿Quién lo cree? Amén. ¿El oír qué? La palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algo que nosotros no vemos, pero estamos convencidos de lo que va a ocurrir. Nosotros creemos ciertamente que el Señor va a venir. Creemos también, nosotros no vimos al Señor Jesús morir en la cruz, pero nosotros creemos y estamos convencidos de que Él algún día vino a la tierra, estuvo aquí. Fue crucificado, pero al tercer día el Señor, el Padre, lo levantó de los muertos. ¿Lo creemos o no? ¿Quién lo cree? Amén. Entonces el plan del Eterno es que creamos a su palabra. Todo aquel que en Él crea será salvo. De tal manera Dios amó al mundo para que todo en él, de tal manera Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, en su Hijo Jesucristo, no se pierda, mas tenga una vida eterna. Esa es la palabra. O le creemos a la palabra o no le creemos. Es nuestra decisión. Si creemos que Jesús vino a la tierra, que fue crucificado, que fue levantado de los muertos al tercer día, ¿verdad? Y que Él fue el que pagó el precio por nuestros pecados, ahí está la promesa, seremos salvos. Entonces tenemos que creerle a la palabra. Por eso cuando daba la alabanza, preciosa sangre, ¿estamos valorando realmente la sangre del Señor? ¿Estamos valorando realmente el sacrificio que Él hizo en esa cruz por nosotros? Primera Romanos 1, 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Miren, ahora viene el versículo y dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su poder, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Volvemos atrás. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ahora nadie tiene excusa. Si nosotros vemos las montañas, vemos los lagos, vemos los mares, vemos podemos tener el aire que respiramos, el oxígeno lo tenemos todo a Él. Entonces por las cosas invisibles y no visibles se hacen claramente visibles. Ahora nadie tiene excusa de que existe un Dios todopoderoso, ¿sí o no? Amén. Sin embargo, hay mucha gente que no cree todavía en el Señor. Pero para nosotros que estamos aquí, es porque si estamos es porque creemos en Él. Porque creemos en ese ser maravilloso que estuvo aquí en la tierra para demostrarnos que el Señor puede resucitar. Amén. Que puede levantarnos de los muertos. Que este cuerpo lo dejaremos algún día, pero en su venida Él nos puede levantar de los muertos. Es nuestra fe, es nuestra esperanza. Que este mundo no termina aquí, sino mayor es el que ha de venir, el que viene después de este. Y eso es otra, nosotros no hemos visto de que Él viene. La fe es la certeza de lo que se espera. Estamos esperando su venida, aunque no lo vemos, lo creemos y estamos convencidos de que Él va a venir. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Y viene por quién? Por su iglesia. Ahora, cuando definimos iglesia, no son 4 paredes, no son columnas, no son paredes. Cuando decimos iglesia, se trata de una congregación, de un grupo de personas con una misma creencia. Creemos en Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces no podemos encerrarnos y decir nosotros, ¿verdad? Esta es la iglesia, porque hay muchas otras edificaciones donde también hay congregaciones de personas que también alaban y están buscando de Dios, que tienen las mismas convicciones de nosotros, nuestra misma creencia. ¿Y seremos salvos? Vamos a ser justificados por la fe y la convicción de que creemos en ese ser maravilloso que pagó el precio por nosotros. Amén. Amén. Entonces vemos que ahora nadie tiene excusa. Los que están afuera pueden decir lo que quieren, pero ya no tienen excusa. Romanos 5, del 12 al 21. Vamos a ver por qué empezó todo.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán a Moisés, aún en los que no pecaron a la manera transgresión a Adán, el cual es la figura que ha de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más por la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si el pecado entró por medio de un hombre que fue Adán, lo que hemos visto ahorita, el que no escuchó la voz de Dios, pero también entró ahora la misericordia, llegó la salvación. Aleluya. Por medio de un hombre. Él es el que nos va a justificar. Entonces, nos presentamos ante el tribunal. Presentamos ante el tribunal. No tenemos cómo pagar la deuda. Tenemos que ir a prisión. Pero resulta que llega alguien y paga esa deuda que tú tenías, la paga por ti. Y tú vuelves a salir a libertad. Y el precio lo pagó con su sangre. Ahora digamos, ¿esto es legal? Es legal por lo menos de que venga alguien y cometa un crimen. Alguien viene y comete un crimen. Entonces viene alguien y lo traen a testificar. Viene un testigo, el que cometió el crimen, y está el testigo. Este testigo vio todo lo que sucedió. Este testigo es consciente de que este criminal hizo lo que hizo. ¿Sí? ¿Estamos? Pero resulta que este testigo no abre su boca ni dice nada. ¿Sería justo que este, por no abrir la boca, pagara por el precio del criminal? ¿Pagara el precio que tenía que pagar el criminal o lo pague el testigo que no abre su boca? ¿Es justo o es injusto? Realmente de repente para nuestros ojos puede ser injusto. Es injusto que por no abrir la boca, ¿verdad?, tenga que pagar el pecado del otro. Pero veamos qué dice la ley. Levítico 5:1, lo tenemos. ¿Sí? Amén. Dice así: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. El Señor no abrió su boca. Él fue presentado ante el tribunal, ante Poncio Pilato. Y el Poncio Pilato le preguntaba: ¿es cierto lo que están diciendo de ti? Tú lo dices. Él no abrió su boca. Porque la ley decía que si él era testigo, si él sabía de que nosotros éramos los que teníamos el pecado y no nos denunciaba, él podía cargar libremente el pecado de nosotros. Qué hermoso. Aleluya. Vamos a Éxodo. Éxodo 11. Estamos viendo, está el pueblo en Egipto. Está el pueblo en Egipto. ¿Cuál pueblo era este que está en Egipto? Israel está en Egipto. Abraham fue un hebreo. Abraham no fue judío y Abraham no fue israelita. Abraham fue un hebreo. A Abraham se le da una promesa. A Abraham se le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Amén. ¿Sí lo tenemos? A Abraham se le dice así: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo conoceré esto? Yo no tengo descendencia, no tengo hijos, tengo ya 99 años. ¿Cómo voy a conocerlo? De cierto les digo que de ti nacerá naciones. Sal fuera, ven, acompáñame afuera, mira las estrellas, las puedes contar la arena de la tierra, puedes contar la arena del mar. Así será tu descendencia. Y Abraham le creyó.
Amén. Escuchó su palabra y la creyó. Y de ahí de Abraham nace Isaac, su hijo. De Isaac nace Jacob y Esaú. Jacob tiene 12 hijos. Esos 12 hijos se fueron al Egipto. Primero se fue José, que sus hermanos lo vendieron, y después van sus hermanos. Y estamos hablando de este momento. La profecía decía, ¿en qué conoceré esto? Le dijo Abraham. Mira, tu descendencia morará en tierra extraña y será esclava allí 400 años. Pero saldrán en la 4ª generación. Eso es lo que decía, lo dijo. ¿Cómo conoceré yo de que de mí saldrán naciones? ¿Cómo conoceré yo de que serán multitudes? ¿Cómo lo voy a saber? Y el Señor le responde de la siguiente manera. Tu descendencia morará en tierra extraña y será esclava ahí 400 años. Parece algo que no satisface mucho, ¿no? Pero él le preguntó y así le respondió. Efectivamente, Leví, Amram, Coat y Moisés, la 4ª generación, salieron de Egipto. Pero en el momento que están saliendo, sucede algo. Suceden las plagas. El Señor está demostrando su poder al pueblo de Egipto. Dios existe, un Dios todopoderoso que es el Dios de Israel. Está enseñando a Egipto su poder. En ese momento, ya están a punto de salir, ocurre algo. La muerte de los primogénitos. Iba a morir el primogénito de todos los de Egipto. Sin embargo, a los israelitas no les iba a pasar nada. No les pasó nunca nada. Ellos estaban ahí, estaban cayendo las plagas, pero ellos no los tocaban. Vienen los primogénitos y el Señor manda a matar un cordero. Y que la sangre de ese cordero tocaran las puertas de los linderes y el ángel de la muerte no los tocaría. Era la Pascua, Pesaj. Es una fiesta para recordar siempre de que el Señor los sacó de Egipto. Efectivamente, ahora nosotros somos salvos, ¿por qué? Por la sangre de ¿qué? Cristo, que es el cordero que pagó el precio por nosotros. Tenemos que creerlo y estar convencidos de que esa persona, de esa sangre, tiene valor. Amén. Amén. Pero tenemos que valorar esa sangre, valorar ese sacrificio, valorar lo que Él hizo por nosotros. Hemos visto que Él cumplió lo que decía la Escritura. Después, cuando van saliendo ellos de Egipto, ¿verdad? Ellos necesitaban alimentarse. Ellos empezaron a alimentarse y el Señor les envía maná del cielo. Maná del cielo. Ellos serían, y después que ellos salen, llegan a la tierra prometida. Llegan a la tierra prometida en 3 meses. 3 meses llegan apenas a la tierra prometida. Pero envía 2 espías a investigar la tierra prometida. Entre ellos iban 2, Josué y Caleb. Josué y Caleb le creyeron al Señor de que Él, como los ayudó en Egipto, también los podía ayudar a conquistar esas nuevas tierras. Amén. Pero hubieron 10 que no creyeron. Y por culpa de esos 10, ellos tenían que investigar esa tierra 40 días. 40 días iban a estar investigando, iban a estar ahí investigando. Por cada día de reconocimiento de la tierra, ahora iban a vagar en el desierto 1 año. 40 días, 40 años ahora en el desierto. Hasta que se muriera el último de esa generación. Y solo pasaría a la tierra prometida Josué y Caleb. Y Josué es el que sigue después de Moisés. Podemos creerle o no creerle a su palabra. Su palabra trae bendición. Su palabra es real. Él es fiel. Él cumple todas sus promesas. Todas sus promesas las cumple. Está en nosotros creerle o no creerle. Es la decisión de cada uno de nosotros. Romanos 3:21. ¿Estás conmigo? Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién reina? Cristo. Amén. Romanos 3:21.
apóstol Pablo dice, pero ahora veo otra ley. ¿Lo tenemos? Ajá. Pero ahora veo otra ley. Y se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Cuando hablamos de la ley y los profetas, tenemos que entender que este Nuevo Testamento que tenemos hoy, ellos no lo tenían. Amén. Está hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y los profetas, ¿quiénes eran? Daniel, Jeremías, Ezequiel, Nahum, Sofonía. Ok. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hay otra ley, la ley de la justicia de Dios, la cual es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Un favor inmerecido, un favor que no los merecíamos. Al Señor le plació, todo aquel que en Él crea será salvo. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿De que te jactas? ¿Que descuidas? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también los gentiles. Porque Dios es uno. Y él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la circuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué esta carta a los romanos? ¿Qué era lo que sucedía? ¿Cuál era el problema? El problema sucedía lo siguiente: que los judíos de ese momento querían ser justificados por la ley. Ellos querían, cumpliendo todas las leyes, ser justificados porque cumplían las leyes. Pero la ley decía que todos pecaron, que no podían ser salvos por la ley, que tenían que ser justificados por la fe en Jesucristo. Y el apóstol Pablo se lo está explicando. El apóstol Pablo viene siendo de la tribu de Benjamín, uno de los 12 de Jacob. Eso es lo que estaba sucediendo, que no se jactaran por la ley, porque nadie podía ser salvo por la ley, sino por la fe en Jesucristo. En el capítulo 4 del libro de Romanos sigue así: ¿qué diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue porque Abraham le creyó a Dios. Abraham le escuchó la palabra de Dios y le creyó. Entonces también fue justificado por la fe. Amén. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Claro, si yo hago un trabajo, un oficio de panería, carnicería, de lo que sea, entonces no es que a mí me van a regalar ese dinero, sino que yo me lo gané. Él no tiene él no es que el dueño, el patrón, no es que me va a hacer un favor de regalarme un dinero, sino como yo trabajé, yo me lo gané. Pero en este caso no es así, porque es por gracia. ¿Ven? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, como un favor, sino como una deuda. Mas el que no obra, si no cree, aquel es el que justifica limpio. Su fe le es contada por justicia. Amén. Gloria a Dios. Por eso que somos justificados ante Él. Abraham le creyó a Dios. Génesis 15, del 1 al 6.
¿Lo tenemos? Amén. Amén. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Ok. ¿Quién es la palabra de Jehová? Nuestro Señor Jesús. Amén. En visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo yo sin hijo y el mayordomo en mi casa es de Damaseo, de Damasco, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, no me has dado un hijo, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. En el versículo 13, capítulo 15, versículo 13 dice: entonces Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y esclava allí, y será oprimida 400 años. Así te lo voy a demostrar.